Bienvenidos a Consentido, bienvenidos a Blue Tree, porque yo sé que a través de esa cámara logran captar un poquito de la calidez de este lugar. Y hoy, hablando de calidez, vamos a platicar con una persona que se caracteriza por esa calidez que transmite a través del micrófono. Una locutora muy conocida, una imagen pública realmente, figura pública de Guatemala. Lucy Bonilla, ¿qué tal está? Vea, feliz. Qué bueno, siempre está feliz, pareciera. Siempre, sin que parezca, siempre soy feliz. Alguien me preguntó un día, Lucy, ¿por qué siempre estás contenta? Le digo, porque quiero estarlo. Es una decisión. Punto. Sí. Es algo que uno debe aprender con la vida, con el tiempo, no sé, creo que cada uno tiene un momento distinto, pero darnos cuenta que la felicidad es una decisión. ¿Usted recuerda el momento en el que se dio cuenta de eso y decidió ser feliz? ¿Se acuerda? Fíjate, Bea, yo no sé si al final de cuentas es una decisión por madurez o tal vez es ya el destino el que te trae preparado para eso. Pero me acuerdo que desde niña yo siempre que amanecía contenta. Siempre. Está en su naturaleza. Sí, parte del ser, ¿no? Y siempre que iba al colegio iba contenta y siempre he hecho lo que me gusta y he tenido las oportunidades que la vida me ha dado de dedicarme a lo que me gusta y entonces de alguna manera eso también ha apoyado el hecho de que siempre me sienta pues con esa felicidad. Y ahora que dice de niña, ¿cómo era de chiquita? Era una niña supongo que muy extrovertida, sí, además muchos hermanos. Sí. Cuénteme un poquito de su infancia. Bueno, soy la séptima, La séptima, el número 7, no sé qué papel juega en mi vida, pero es muy importante. Que es un número domingo, bastante... que es como el séptimo día de la semana. Nací 7 y soy la séptima. El 7 es su número. Pues sí, de alguna manera siempre está como el simbolito ahí que cuando veo el 7 digo algo feliz o algo bonito se prepara y se viene y efectivamente así es. Pues desde pequeña me gustó mucho estar con los libros. Eso de las inteligencias que antes nada más se iban a que si sabías matemáticas era lo máximo, ¿no? Pues gracias a Dios ahora se saben que son 7. 7, cabal. Y a propósito, 7. Y entonces pues la mía debe estar como en la parte verbal, en la parte del lenguaje, porque desde pequeña me encantaba entrar a la biblioteca de mi casa. Mi papá murió cuando yo tenía 8 meses. Él fue un hombre, un dramático, un académico de la lengua, reformó nuestro himno nacional, bueno, un hombre que en las letras encontraba su voz. Y cuando yo entraba a su biblioteca, ya él había muerto, yo sentía la figura de mi papá en un libro. Es decir, mi padre era un libro. Y que además fue una persona muy importante para Guatemala. No era que simplemente él escribiera y disfrutara de la literatura, sino su nombre es un nombre que todos aprendemos en el colegio. Sí, lo hizo. Eso significaba mucho más para usted. Sí, en esa época solo sabía que era mi papá y que no lo podía ver físicamente, sino que sabía que sus libros estaban en esa biblioteca que él dejó. Además de unos libros maravillosos con los poetas de todos los tiempos, ¿no? A los 3 años aprendí a leer sola y yo me la pasaba la mayor parte ahí dentro aprendiendo a Darío, aprendiendo a Neruda, leyendo El Quijote. Y bueno, a esa edad, de unos libros tan complicados. ¿Cómo no? Yo a los 5 años, pues ya te puedes imaginar, ya leía, ya escribía. Y entré a primero primaria, porque dijeron, hombre, pero era una lumbrera. Lo que pasa es que no me dijeron 2 más 2 y ahí estaba la complicación. Pero leía muy bien y fui adelantada siempre 2 años. Entonces, cuando me gradué, estaba muy pequeña, tenía 17 años al graduarme de secretaria en el Instituto Belga Guatemalteco, pero a los 15 la vida me dio la oportunidad de entrar a la radio. Declamando precisamente. Declamando, sí. La declamación siempre fue lo mío. Y yo sola. No tuve nunca una clase que alguien me dijera, mira, se hace así, se hace así.
Yo leía y decía, esto va para arriba, este tono va para abajo. Ahora sé que son las inflexiones, ¿no? Pero yo me la cuidaba muy bien yo sola. Y cuando decía los poemas, pues trataba de hacer música en la palabra. Lo que hablábamos fuera de cámaras, que se encuentra música, ahí está. Sí, claro. Y que depende cómo lo lea uno, cómo lo interprete, ahí está la melodía. ¿De la voz? De la voz y de la palabra. letra. Ajá. Sí. ¿Y recuerda cuál fue el poema que fue a declamar a los 15 años a la radio? Mi poema, el que yo amaba en esa época, La Marimba, de Francisco Figueroa. No es un poema marimba pequeñito, no, es un poema muy fuerte. Y yo lo sabía desde los 5 años. Yo recuerdo que en el colegio, cuando estaba pequeñita, en primero primaria, me dijeron, ¿te sabes un poema? Sí. ¿Y cuál? La marimba. Y entonces, ¡ay, qué linda la niña! Va a declamar la marimba. Cuando empezaba yo a decir, todo el mundo ¿qué le importa al indio eso? Que llamáis pomposamente libertades y progreso. Si es del amo su caballo, si del amo son sus hijas y su esposa, ¿qué le importa? Ya te puedes imaginar la niña de 5 años. ¡Wow! Todo el mundo se fue de espaldas. Wow. Pues ese era precisamente el 14 de septiembre de 1972. Yo fui a Radio Emperador a traer a mi hermana mayor, ella me lleva 11 años, y nos íbamos después juntas en la camioneta a la casa. Y ella era la secretaria del gerente general de las radios, que pertenecían a un canal de televisión. Y entonces este gerente general era mexicano, Dagoberto Flores Calderón, un hombre genial en todo sentido, además era ingeniero. Y me dijo, ¿tú eres la hermanita de Lizala que declama? Sí. Oye, ¿tú sabes algo para mañana que es 15 de septiembre? Sí, la marimba. Como aneo al dedo. Sí. Y entonces subí y me acuerdo que había unas bocinas enormes, yo en mi vida las había visto, y me ponen un micrófono y empiezo a oír mi voz amplificada y dije, ay, qué bonito, me gusta. Dije el poema y me quedo con un programa de radio de poemas y boleros. Que era muy, muy simpático además, porque aunque en ese momento los boleros estaban como en su auge. No, en esa época no, eso ya había pasado. Pero era una niña de 15 años presentando música tan adulta. ¿Cómo no? Siempre fui muy madura. Ajá. Pero lo grababa a las 3 de la tarde que salía del colegio y ese programa lo pasaban a las 9 de la noche. Entonces, ni siquiera lo escuchaba. No, yo no lo oía, siempre me he dormido temprano. Y era música de boleros que yo presentaba y poemas preciosos que me encantaba decir. Así empecé a los 15. Imagínense todo lo que podemos ir descubriendo con el paso del tiempo. Yo creo que vamos formando nuestro temperamento, nuestro carácter es el que se va formando, pero el temperamento con el que nacemos siempre está latente y hay que aprender a escucharse uno mismo, y creo que usted es un excelente ejemplo de ser fiel a sí mismo. Le gustaban las palabras, le gustó, se acercó a las letras y siempre estuvo en contacto con esa naturaleza que hoy la tiene donde está. Que ya vamos a seguir conociendo más de Lucy Bonilla hoy en Consentido. La ropa que ven que utilizo en Consentido, como esta blusa hermosísima, la encuentran en Fashion Corner. Aparece la dirección para que vayan, van a salir felices de la tienda. Hoy en Consentido estamos platicando con Lucy Bonilla, ya la conocimos desde niña y nos resulta muy lógico ver a la mujer que es hoy cuando nos cuenta de su infancia. Empezó en la radio a los 15 años, pero ¿cómo llegó a hacer eso su profesión? ¿En qué momento decidió que era lo que quería hacer? Y además es una época donde la mujer, que hasta el día de hoy todavía hay una gran diferencia laboral entre hombres y mujeres, oportunidades, etcétera, y en esa época pues había más brecha, ¿no? ¿Cómo se preparó? ¿Cómo decidió? ¿Cómo fue eso de irse metiendo? ¿Le fue fácil? Bueno, te voy a decir como dicen los japoneses, infancia es destino. Lo más importante es saber qué te gusta de niño o de niña. Y eso es a lo que te debes dedicar. Entonces no va a ser un trabajo, va a ser siempre un gozo lo que haces. El problema es cuando sabes lo que te gusta, pero lo dejas por un lado y por alguna razón te distraes y empiezas haciendo otra cosa. Y entonces dices, pero es que a mí lo que me gusta era pintar, ¿en qué momento estoy en la informática, por ejemplo? Bueno, entonces hay que encontrar un programa en donde la pintura tenga que enlazarse con lo que estás haciendo y bueno,
la idea es encontrar el gozo. Fíjate que yo no tenía nadie de mi familia cercano a los medios de comunicación, nadie. Solo esta vez que te cuento de cuando tenía 15 años que mi hermana era la secretaria de gerencia general de una y así fue como entré. Cuando yo me gradúo en el Belia, viene la oportunidad de ser presentadora de noticias y yo me había preparado. Creo que lo más importante es prepararte cuando venga la oportunidad. Para cuando venga ya estar listo. Así es, sí, así es. Yo eso no dice mi papá. Claro, yo no voy a esperar, quieren que lea noticias, entonces ahora voy a ver. No, yo desde antes, como te lo había dicho, desde pequeña, esta es la inflexión, esto se dice así, esto se dice así. Siempre la palabra estuvo muy cercana a lo que a mí me gusta hacer. Y entonces cuando dicen hay una oportunidad en uno de los noticieros de aquella época, se llamaba Estudio Abierto, yo tenía 17 años, pero parecía de 25. Sí, que eso no lo podríamos ver hoy. Una persona, incluso de 25, se ve jovencísima presentando noticias. 17 años, yo parecía de 25, llego a una prueba, me hablan de cultura general, contesto todo perfectamente, y entonces me dicen, qué bueno, ya tenemos presentadora, y entro yo a presentar las noticias de Estudio Abierto. El problema fue cuando me dieron el primer cheque del mes, porque les dije, no me lo haga a mi nombre, a nombre de mi mamá. ¿Y por qué? Porque soy menor de edad. Se fueron de espaldas otra vez. De espaldas. Mario Solórzano Popa, que era el director de esa época, se me queda viendo y me dice, tengo una menor de edad leyendo noticias y haciendo entrevistas en mi noticiero. Pues sí, nadie me preguntó cuántos años tengo. Luego me dijo, bueno, no es la edad cronológica la que manda aquí, sino es la calidad y la madurez de lo que se está diciendo. Total, que quedé desde los 17 años. Y con esta conexión tan fuerte que tiene con la palabra escrita y hablada, cuando escucha los medios de comunicación hoy o cuando los lee, ¿no le tiembla el ojito así un poco? ¿Qué le pasa por la cabeza y el corazón? Mira, son otros tiempos. Más que señalar, Bea, yo creo que cada uno vive su época, su momento. Imagínate cómo me estaría temblando el ojo cuando yo veo cómo los patojos hoy escriben, por ejemplo, en un mensajito de texto, ¿verdad? Pero me doy cuenta que son los cambios de la vida. Por ejemplo, yo no sé ni qué estaría pensando mi padre, que era el gramático que era académico de la lengua, si se diera cuenta que hay muchas palabras ahora reconocidas por la propia academia y aceptadas por la academia, aquellas que para él era imposible, sí, ¿verdad? Que eso se dijera de esa manera. Pero todo cambia, por eso estamos vivos. El idioma está vivo, si no fuera lengua muerta. Y tiene que vivir acorde a los tiempos que se dan. ¿Cómo debe prepararse un comunicador? Te voy a decir algo. Di unas cátedras en la Universidad de San Carlos, precisamente para la producción. Ay, qué rico, gracias. Y sobre todo está haciendo frío, vea. Sí. Un tecito que cae riquísimo. Gracias. Fíjate que en esas cátedras, bueno, antes de eso te cuento que en el 2000 hice una producción para radio que se llamó El que está vegana. Ajá. Era más o menos el Who Wants to be a Millionaire en radio, ¿sí? Es decir, cultura general y vas ganando dinero respecto a eso. Bueno, ¿qué pasó? Tenía pues un cúmulo de preguntas de diferentes géneros y 4 opciones de respuestas para ese programa. Y yo me quedé con toda esa información. Me llaman para dar la cátedra en la Universidad de San Carlos de las personas que querían entrar en la televisión o en la radio, y me pareció maravilloso el aprovechar toda esa información que tenía para los primeros cursos. En la 4ª clase, en la cual yo les daba a todos los alumnos ese tipo de preguntas, y yo necesitaba esa respuesta lo más pronto posible, y si no la sabían, pues entre todos la comentábamos. Alguien levantó la mano y me dijo, mire, yo aquí vine para saber cómo estar frente a una cámara. Me le quedé viendo y le dije, ok, tú quieres saber cómo te maquillas, cómo te pintas, cómo te vistes. Ajá. ¿Qué vas a decir frente a la cámara? Si hay algún tema de cultura general, ¿tú lo vas a poder llevar?
Se quedó callado, se sentó y volvimos a lo mismo. Porque lo primero era eso, vea, exactamente como tú lo dices. O sea, ¿hasta qué punto te preparas para hablar? Porque el hablar por hablar es muy fácil. Sí. Pero cuando tú hablas es mejor que dejes algo, que dejes huella. Y en la comunicación, la cultura general en cualquier profesión puede ser un placer, pero en la comunicación es una responsabilidad, es parte de las responsabilidades de un comunicador, me parece a mí. Pero regresemos a la trayectoria de Lucy. Se fue a El Salvador, porque antes de este programa... ¿Sí? ¿Cómo no? Antes de este programa vivió... No. Después de Estudio Abierto estuve en Teleprensa, en Canal 11. Y cuando nació Gaby, mi hija de en medio, tuve que salir del programa. Y cuando ella tenía como unos 6 meses, 7 meses de nacida, me dijeron que sí podía hacer un casting, porque andaban buscando a alguien que presentara un programa que ya no era de noticias, sino un programa de concursos, que era salvadoreño. Entonces fui a hacer el casting y gané. Y yo me iba todos los lunes y regresaba los martes a grabar ese programa. Nunca viví en El Salvador. Mire. No. Muchos salvadoreños habrán pensado que sí vivía en El Salvador. Tanto así que una marca de té muy famoso y de consomés del Salvador nos dieron la oportunidad a mi familia, incluyendo mis hijas, para hacer una campaña que duró 10 años de sus productos. Y la gente creía pues que éramos salvadoreños, pero no. Y hablando de una marca muy famosa, hay una marca muy famosa que aún existe, que tiene un pollito. Y usted era la voz de ese pollito. Pues me tocó el presentar... La caracterización de un pollito. La caracterización de un pollito y también de la princesa de Rayovac. Ah, sí, era la princesa de Rayovac. La princesa de Rayovac, que se me juntaba a veces con el pollito. Y entonces, pero la princesa tenía así como un dejo, como un poquito disfónica. Ajá. Y el pollito era como argentino. Entonces ahí era como le sacaba yo un poquito la diferencia. Sí. Pero fue una época muy linda. Hacíamos doblajes también. Una época que yo estoy trabajando y cruzando los dedos para que regrese a Guatemala, porque creo que hay muchísimo talento. Por supuesto. Y lo vamos a hacer. Y vamos a trabajar juntos. Ahí va a ver. Qué linda. Y ya van a ver ustedes todo lo demás que hay por conocer de Lucy Bonilla. No se muevan, ya regresamos. Hoy en Consentido estamos platicando con Lucy Bonilla. Ya conocimos cómo fue de niña, cómo llegó a los medios de comunicación, empezó en la radio, a los 17 años estaba presentando noticias y cómo se fue preparando a usted misma y preparando a los demás, encontrando cuáles eran todas esas aristas a las que llegaba su talento y su vocación. Entre esas también está el teatro. Cuénteme un poquito del teatro en su vida. Bueno, mira, fue fugaz. Porque estaba yo más dedicada hacia la televisión o a la radio, más a la televisión en esa época. Y entonces el teatro, lo que pasa es, le vas a dar el tiempo a lo que te estás dedicando, o mejor no lo hagas, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer una noche de mayo con las grandes figuras del teatro de aquella época, y la verdad es que la pasé muy bien, la gocé. Pero sí es un espacio que te pide mucho tiempo, no solamente para los ensayos, para aprender tu personaje, pero en ese paso fugaz, pues hice la Noche de Mayo y luego hice Las Leandras, que eso fue una situación en la que yo llegué al Teatro Abril porque quería el teatro para hacer un montaje de espectáculo, porque también soy productora. Y entonces estaba por ahí un español y yo me senté pues para esperar a la persona encargada del teatro pues para que me dijera si estaba la fecha libre o no. Y entonces el español decía que no podía hacer Las Leandras porque le faltaba una actriz. Es más, 3 papeles. Y yo sentada escuchando, ¿verdad? Y resulta que Las Leandras iba a ser una producción internacional en donde venía pues una figura de Argentina, venían 4 figuras de México y luego las figuronas, ¿no?, de Guatemala. Y en eso lo vi tan desesperado que le dije, disculpe, ¿no quiere que le haga yo una audición para eso? Además me gusta. Y entonces me dijo, bueno, a ver, lee esto, pero lo tienes que leer como si fueras española. Hombre,
¿Que tú crees que yo vengo de Colmenarejo de arriba o de Colmenarejo de abajo? Me acuerdo que esa era parte de unas líneas. Y el hombre se volvió loco y me dijo eso. Me dio 3 papeles. Y entré a las Leandras y me encantó. ¡Wow! Pero qué exigente. Sí. Haber sido estar en... pero fue sí, yo tenía el programa en El Salvador, que me iba lunes y martes, luego regresaba, teníamos funciones de jueves a domingo, teatro lleno, como te digo, eran funciones internacionales. Y ya era mamá. ¡Ah, claro! Esa época en la vida donde uno dice, ¿a qué horas me comprometí con tanto? No, fíjate que no. Lo que yo hice fue incluirlas. Siempre dentro de lo que yo hacía, mis hijas siempre estuvieron presentes. Y precisamente en las Leandras, Ana Lucía debe haber tenido 6 años, Gaby 4, más o menos, y había un espacio donde era parte como de una feria de pueblo, y entonces ellas salían con sus globos en el escenario. Pues sí. Involucradísimas. Yo las llevaba y las ponía. Igual, a la hora de hacer los anuncios, cuando me llamaban, pues ellas también se empezaron a involucrar y a participar en hacer anuncios, en doblajes. Gaby era muy buena para doblar. Me imagino por el oído. Sí, sí. Y si ustedes dicen Lucy Bonilla, bueno, seguro la conocen por la radio, por todo el trabajo que tienen, pero también la conocemos, ya que habla de sus hijas, cada una de ellas hace cosas muy diferentes, lo cual refleja lo que usted nos ha dicho durante toda la conversación, que hay que ser fiel a sí mismo, hay que encontrar su pasión, hay que dedicarle tiempo a ese gusto para que sea su profesión y nunca sea un trabajo. Así es. Pues entonces tenemos a sus 3 hijas, una que se dedica a los números, la más pequeña que se dedica a la comunicación, está preparándose para dedicarse a eso, y la de en medio que se dedicó a la música. A la música, al canto. Tanto se dedica a la música y tan buena es haciéndolo que le ha dado a Guatemala el primer Grammy latino que tenemos. ¿Qué significa para usted ser mamá de Gaby Moreno? Que hace un segundo pasó una señora y le dijo, la felicito por su hija. Bueno, mira, yo soy mamá de 3 y cuando tú eres mamá no puedes hacer ninguna diferencia entre una y la otra. Cada una es exitosa en lo que hace y en el caso de Gaby, pues es la más conocida, ¿verdad? Sin embargo, como le preguntaron a una señora que tenía 10 hijos, le dijeron, señora, ¿cómo hace usted para dividir su amor? Le dijo, no lo divido, lo multiplico. Linda respuesta. Linda, ¿no? Entonces, pues eso es lo que sucede conmigo. Son mis 3 hijas y cada una de ellas me da siempre satisfacciones. Pues Gaby, la más conocida, como te digo, desde siempre cultivé en ellas el hecho de que sean excelentes en lo que hacen. Que si se dedican a eso, le den toda su pasión. Que no sean mediocres. Que vayan siempre hacia ese objetivo, colocándose sueños. Yo recuerdo a Gaby hace tal vez unos 6 años, estábamos viendo los Grammy juntas y me dijo, mami, yo voy a estar ahí recibiendo uno. ¿Y cuando lo estaba recibiendo usted qué sentía? Recordé eso y me sentí pues muy emocionada de saber que Gaby está cumpliendo sus metas, porque no solo es esa, hay otras más por cumplir. ¿Cómo alienta usted a través de su programa? Hace lo mismo, lo hizo con sus hijas, pero a través de su programa de radio hace exactamente lo mismo, alentar a todos los seres humanos a seguir sus metas, a ser responsables consigo mismos. Pero me decía al principio que usted siempre está feliz. Sí. ¿Cómo? Denos un consejo para aprender a encontrar la felicidad en nosotros mismos. Hay que reconocer que hay personas que desde pequeñas como usted son personas que tienen la felicidad ahí a flor de piel. Hay otras personas que son menos felices por naturaleza, pero ¿cuál sería el consejo así resumido que usted da todos los días a través de su actitud en el micrófono, el consejo que le da a sus hijas para que sean tan exitosas en lo que hacen, el consejo que nos va a dar ahora en Consentido para aprender a ser felices? Mira, el ser feliz es no traer cargas. Cuando tú tienes la posibilidad de sacar todo aquello que te molesta, de resolver de inmediato cualquier problema que se te presenta, ya sea que lo resolviste para bien
Hay unos que se resuelven para algo que no necesariamente era lo que pensabas, pero de alguna manera se resuelve. No puedes dejar cosas para después. No puedes estar trayendo a un nuevo día cosas del pasado. No se puede. Tienes que resolver y tienes que decir. Yo soy inmediata en la respuesta. Cual fuere que sea la situación, soy inmediata. ¿No crees tú que la luz es la dulzura que anda por ahí? Hay momentos en que hay cosas que no me gustan, pero inmediatamente las personas lo saben. Yo lo expreso de inmediato, lo digo de inmediato. ¿Y no sabes tú cómo me siento de tranquila después? Claro. ¿La verdad? Tiene mucho sentido, porque muchas de las tristezas pues son precisamente cargas, ¿no? Emocionales, materiales, de cualquier manera, pero eso estás recordando, Bea, el pasado. Es como las personas que tienen un poquito de depresión, o bastante depresión, es la que traen hoy una historia del pasado que no han resuelto. Y aquellas que andan con aquellas situaciones de estrés y complicaciones de tiempo, es porque se están adelantando a un futuro que todavía no ha llegado. Me encanta y me gusta que además vamos cerrando el programa con eso. Siempre terminamos el programa con palabras. Yo le digo una palabra y usted me responde una palabra o una frase, lo que significa esta palabra para usted. Guatemala. Mi tierra. Voz. Mi pasión. Música. Me encanta. No soy musical, por eso me encanta, pero no puedo cantar. Pues muchísimas gracias por su alegría, por contagiarnos un poco de su felicidad y compartir con nosotros su filosofía, que al final de cuentas es lo que queríamos, sacar de ahí adentro por qué es usted como es y cómo llegó a ser lo que transmite todos los días a través del micrófono. Muchas gracias por compartir con nosotros y gracias a ustedes también por estar ahí del otro lado. Comenten usando el hashtag Consentido1850. Soy Beatriz del Cid.